Dividimos el estómago en cardias, fondo y antrofilo. La diferencia es a nivel de sus foviolas, la diferencia es a nivel de sus glándulas y su celularidad. Tubo digestivo, capa mucosa, submucosa, esófago tercio superior, tercio medio, la mucosa, epitelio plano estratificado con queratina, glándulas mucosas a nivel del tercio superior y inferior, hasta aquí hicimos, ¿verdad? Taca, taca, taca. Acá. El estómago va a estar formado por lo que es el cardias, el fondo, el cuerpo, la región antrofilórica y el filo. Histológicamente vamos a dividirlo en fondo, cuerpo, región antrofilórica. Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La capa mucosa está formada por el epitelio plano cilíndrico simple de secreción que hace las criptas. Por debajo las glándulas mucosas, terminando en la muscular mucosa. La capa formada por epitelio va a presentar epitelio cilíndrico simple de secreción que secreta moco y bicarbonato. Y por debajo tenemos la vascularización formando la barrera de protección gástrica. El cardias tiene glándulas tubulares de 1/3 a 1/4 y glándulas ramificadas que van a tener principalmente glándulas mucosas y muy pocas parietales y principales. El fondo del estómago va a presentar foviolas pequeñas y tubulares, glándulas largas y tubulares, y estas vamos a poder dividirlas en lo que es istmo, cuello y base. Las células que predominan ahí van a ser las parietales y principales. La región antrofilórica, foviolas ramificadas, largas, glándulas ramificadas. Principales células de la región antrofilórica, las enteroendócrinas y las mucosas. La célula parietal va a estimularse por acetilcolina, histamina y gastrina. Y va a determinar la secreción de hidrógeno prótico. La secretina y somatostatina van a inhibir la secreción gástrica. Las células principales oximáticas secretan pepsinógeno y las células enteroendócrinas son de varios tipos. A nivel de lo que es el antro tenemos las células G, las células D, las células A, las células secretoras de serotonina. Sí, hasta ahí están bien, ¿verdad? Porque ya hablamos de cómo funcionaba en la tisaza. El intestino va a tener igual una mucosa, una submucosa y una muscular. La serosa está formada por tejido conectivo laxo y mesotélio. La muscular por una capa longitudinal y una capa circular,
y al medio de ambas capas, cosa que ya se ve desde el tercio medio del esófago, vamos a ver esta estructura que está de verde, esta, que es el plexo mientérico de Auerbach. El plexo mientérico de Auerbach va a determinar los movimientos de mezcla y los movimientos peristálticos. La submucosa es tejido conectivo denso irregular. A nivel de lo que es intestino delgado, la submucosa, esta es la submucosa, va a emitir prolongaciones hacia la luz del intestino. Entonces, a nivel de lo que es el intestino delgado, la submucosa emite prolongaciones. Esas prolongaciones que van hacia la luz del intestino se van a llamar pliegues intestinales o válvulas continentes. La mucosa va a estar formada por un epitelio cilíndrico simple de absorción con células caliciformes, ¿sí? Absorción y secreción, porque las células caliciformes secretan moho. En la parte de abajo, tejido conectivo laxo que forma la lámina propia y termina, esto que estamos viendo acá, es lo mismo que estamos viendo acá, ¿sí? Y termina en la muscular de la mucosa. Esta lámina propia de tejido conectivo laxo va a contener al MALT. ¿Qué es MALT? Tejido linfoide asociado a la mucosa. Y a este nivel se van a observar lechos capilares, de tal manera que todo lo que se absorba por acá llegue directamente a un lecho capilar. Si ustedes se dan cuenta, la lámina propia no se queda planita, sino que la lámina propia también se proyecta hacia la luz del intestino. Y esta proyección se llama vellosidad. Entonces, a nivel del intestino delgado, tengo una proyección de submucosa llamada pliegue, y sobre ese pliegue se observa la mucosa, donde también se observa una prolongación de tejido conectivo llamada vellosidad. Esta característica de las proyecciones de tejido conectivo de submucosa y mucosa son exclusivas del intestino delgado. En cualquier parte del intestino delgado, no observándose a nivel del intestino grueso. Ahora, si yo me fijo una vellosidad, tengo la lámina propia y acá tengo el epitelio cilíndrico simple de absorción y absorción. Las células absortivas, las células de absorción, se van a llamar enterocitos.
El término entero, el prefijo entero implica intestino. ¿Sí? Y cito es célula. Entonces el enterocito es la célula de absorción del intestino. Ahora fíjense. A ver, tal vez sea mejor. Acá yo tengo la submucosa, hace el pliegue. Acá tengo la lámina propia que hace la vellosidad. El intestino, que tenía que ser simplemente así, aparte de la prolongación que determina la vellosidad, se va a observar que las células epiteliales van a meterse al tejido conectivo de la lámina propia, determinando dos estructuras. Una estructura que sobresale, que se llama vellosidad, y una estructura que se entra, que se va a llamar cripta o glándula del Lieberkühn. Enseguida les muestro esto para que entiendan más. Las células que se observan en esas criptas son distintas a las que se observan en la vellosidad. Por eso su nombre de glándula. Entonces, fíjense, yo tengo acá una microfotografía. Todo lo de aquí abajo es la proyección de la submucosa, por lo tanto el pliegue. Todo esto que está arriba, como si fueran dedos o hojas de lecho, son vellosidades. Aquí está la lámina propia y aquí está el epitelio. Esto es una vellosidad. Y fíjense, acá terminan las vellosidades, pero acá se observan estas estructuras que son las criptas o glándulas del Lieberkühn. ¿Sí? Vellosidad, cripta del Lieberkühn. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Te das cuenta, Catherine? ¿Cuál es cuál? A nivel de la vellosidad se va a observar el epitelio cilíndrico simple de absorción y secreción, y a nivel de las criptas se van a observar varios tipos de células. Cripta de Lieberkühn. ¿Sí? A nivel de la vellosidad se observa el epitelio cilíndrico simple de absorción y secreción, los enterocitos y las células caliciformes. A nivel de la cripta se observan células mucosas del cuello, células de Paneth, células madre y células enteroendocrinas. El intestino debe ser uno de los lugares donde más cantidad de células secretoras de hormonas y neurotransmisores existen. ¿Vale? Hasta ahí están bien, ¿verdad? Ahora. Bueno. Nuevamente. Serosa, muscular, submucosa, que proyecta formando pliegues, y la mucosa con lámina propia que proyecta formando vellosidades. Eso en general. En general vamos a tener lo mismo, desde el duodeno hasta el ano. Con la única diferencia que les he mencionado ahorita es que el intestino delgado y grueso va a tener pliegues y vellosidades. Y el intestino grueso, al no tener ni pliegues ni vellosidades, solamente va a tener criptas. ¿Verdad? Si yo agarro
y le quito el pliegue, le quito la vellosidad, solamente me van a quedar las tripas. Bueno, comenzaremos a hablar de las células. La célula absortiva del intestino es una célula cilíndrica simple de absorción, cilíndrica, bien teñida, con núcleo en la base. Esta célula cilíndrica simple de absorción se llama enterocito. ¿Cuáles eran las estructuras típicas de las células de absorción, Eduardo? Cuando avanzamos epitelio, dijimos que las células de epitelio cilíndrico de absorción tenían una estructura importante para cumplir su función. ¿Te acuerdas cuál? No se olvida. Las microvellosidades. Las microvellosidades, ¿qué función tenían? Aumentar la superficie de absorción. Entonces, a base de lo que dijo Diego, si yo tengo microvellosidades que me aumentan la superficie de absorción, tengo vellosidades formadas por lámina propia que me aumentan la superficie de absorción, y tengo pliegues dados por la submucosa que aumentan la superficie de absorción, el intestino delgado va a tener una gran superficie de absorción. Eso vemos enseguida. Las microvellosidades efectivamente van a aumentar la superficie de absorción. Se van a caracterizar por presentar gran cantidad de proteínas de transporte facilitado y proteínas de transporte activo. Estas proteínas para determinar el transporte facilitado y el activo van a determinar un constante cambio de exo y endocitosis, determinando los procesos absortivos. Hay un problema, y el problema radica que estas células no pueden absorber sustancias complejas. ¿Qué significa? Si yo tengo proteínas, esta célula no puede absorber proteínas. Esta célula va a absorber aminoácidos. Si tengo polisacáridos, esta célula no va a absorber polisacáridos, va a absorber monosacáridos. Y las enzimas del estómago, las enzimas pancreáticas, no logran completar el proceso de digestión, quedando en la luz intestinal dipéptidos, tripéptidos y disacáridos. O sea que están en un pasito de acabar de volverse sustancias simples. Debido a eso, a nivel de la microvellosidad intestinal, aparte, gran parte de lo que absorbemos debe de entrar a la microvellosidad, no puede entrar por un lado. Hay algunas cosas que entran por un lado por difusión simple, como algunos electrolitos, pero la gran parte de lo que absorbemos, por no decir casi todo, debe de entrar por la microvellosidad. ¿Por qué creen que debe entrar por la microvellosidad? ¿Por qué, doctor? Porque va a estar más cercano a No. Porque el lecho capilar está por debajo de la célula, o sea, por donde entre va a estar igual de cerca. ¿Por qué, Horacio? Porque esta célula va a definir qué entra y qué no entra. Si el cuerpo necesita algo, esta célula lo va a saber.
Si el cuerpo tiene algo por demás, esta célula no le va a dar prioridad absortiva. El claro ejemplo de eso es el hierro. Como tengo receptores para endoexocitosis en la microvellosidad, también voy a tener receptores en la capa basal que va a determinar la salida de lo absorbido al lecho capilar. Por lo tanto, tiene que haber también exocitosis abajo. Y en la membrana basal, aparte, tenemos receptores que van a determinar la calidad y la cantidad de componentes nutricionales en la lámina propia. Les pongo un ejemplo. Acá, por ejemplo, hay un receptor que se llama receptor de hepcidina, que lo que hace es determinar la cantidad de hierro. Si el cuerpo tiene buena cantidad de hierro, por más que se traiga en una olla de hierro, no se va a absorber, porque esta célula va a cerrar el canal de transporte para hierro, porque ya tengo hierro en el cuerpo, y va a dejar que eso siga. Si ustedes, por ejemplo, consumen, quiero ser más fuerte, y comienzan a consumir vitaminas como locos, todas las vitaminas que no necesite el cuerpo no se van a absorber y van a irse en la materia fecal. ¿Sí? Y si se absorbe y no se necesita, se van a ir en la orina. Entonces, la microvellosidad debe entrar todo por acá, porque se debe dar un proceso de regulación de la absorción. Ahora, para completar el proceso de digestión, en ese borde de microvellosidades que vamos a llamar borde en cepillo, se van a observar las enzimas intestinales. Y las enzimas intestinales que nosotros vamos a tener en ese borde son las peptidasas, que hacen que el dipéptido se divida en péptidos, o sea que se vuelvan aminoácidos simples. Vamos a ver las disacaridasas, que lo que hacen es que los disacáridos se transformen en monosacáridos. Y también vamos a tener lipasa intestinal, que va a determinar la absorción de ácidos grasos. Tal vez lo más importante es esto: las disacaridasas. ¿Por qué serán importantes las disacaridasas? Porque peptidasas o lipasas voy a tener en otras partes, ¿sí? A nivel del páncreas, a nivel del estómago. Pero las disacaridasas suelen ser patrimonio del borde en cepillo. Y un claro ejemplo de eso es la lactasa. ¿Qué significa el término asa, Yeidi? Enzima. Y ponemos asa al final de donde va a actuar la enzima. Si digamos yo quiero hacer que la Fernanda se divida en partes, ¿cómo va a ser la enzima? Fernandasa. Johan, Johanasa. En este caso dice lactasa. ¿Sobre qué actuará esa enzima? Lactosa. La lactosa tiene glucosa y galactosa. Entonces, cuando nosotros tomamos leche, estamos tomando lactosa, que es un disacárido. La lactosa llega al intestino y gracias a la lactasa se transforma en glucosa y galactosa, y esto se absorbe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará si no tenemos lactasa? ¿Qué pasará? No absorbemos lactosa. Siempre vamos pasito a pasito, siempre, para que el concepto quede. Y al no absorber lactosa nos volvemos, ahora decimos, intolerantes a la lactosa. Entonces tomamos leche y nos da diarrea, se hincha nuestro estómago. ¿Por qué? Porque no tenemos lactasa. ¿Cuál será el tratamiento? Soy un fanático de la leche.
No puedo vivir sin mi litro de leche al día, pero soy intolerante. ¿Qué podría hacer? Y no tengo plata para leche deslactosada. ¿Qué podría hacer? El tratamiento sería dar lactasa en tabletas. Ahora ya hay lactasa en el medio como tabletas masticables. Entonces, si uno le invita a una fiesta y es intolerante a la lactosa, si hay una torta de crema, uno agarra y se mastica las enzimas y come la crema de leche tranquilo. ¿Se dan cuenta? Esto es muy interesante. Cuando somos bebés, ¿de qué nos alimentamos, Anel? De leche. Cuando nosotros nacemos, el 90 y algo por ciento, no me acuerdo, creo que es 96, 98, 95% de nuestras disacaridasas en el intestino son lactasa, estas inexistentes. Conforme vamos creciendo y aumentando en la dieta carbohidratos, estas enzimas comienzan a aumentar y la lactasa comienza a disminuir, porque el cuerpo dice, este muchacho ya no vive de leche, de hecho casi no toma leche, pero sí come pan, entonces aumento mi sacarasa, mi lactasa y mi isomaltasa. Si uno no quisiera hacer intolerancia a la lactosa, ¿qué tendría que haber hecho? Seguir tomando leche de manera constante para que no baje el porcentaje de lactasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, disacaridasas se observan en el borde del cepillo, o sea, en la microvellosidad. Entonces, fíjense cómo este enterocito, efectivamente, ¿para qué sirve el enterocito? Para absorber nutrientes, ¿no? Pero no solo absorbe, selecciona los nutrientes para ser absorbidos. Y aparte de eso, completa el proceso de la digestión. Y gracias a este cuadrito uno entiende ya una enfermedad, como dijo Catherine, que es la intolerancia a la lactosa. ¿Sí? Entonces este es el entero. Sí. Ahora, la otra célula que se observa en la microvellosidad es esta célula en forma de copa, llena de moco, que secreta una glucoproteína llamada moco. Aquí está el típico epitelio cilíndrico de absorción, célula caliciforme, absorción, célula caliciforme, absorción, célula caliciforme, absorción, célula caliciforme, célula caliciforme, absorción, célula caliciforme. El epitelio que ya hemos visto varias veces, epitelio cilíndrico simple de absorción y secreción. Fíjense, porque aquí se confunden mucho. Yo veo acá una célula, un núcleo ovalado alta, acá otra, y acá la célula caliciforme. Eso está pintadito. Pero fíjense acá yo tengo núcleo, células, célula caliciforme, etc. Núcleo, y acá les hace confundir. Para que no se confundan, tienen que intentar ver todo el borde, buscar la zona donde sea más clara la imagen, ¿sí? Y habitualmente estos núcleos, si ven, tampoco suelen ir hasta la parte más alta del epitelio, lo cual nos habla de que más bien es un epitelio cilíndrico y no un pseudo estratificado. Entonces, yo ya tengo acá mis dos células de la vellosidad, mis dos células del intestino, cilíndrico simple de absorción y cilíndrico de absorción enterocito y célula caliciforme. Conforme el intestino se va alejando de la boca, van aumentando las células caliciformes y van disminuyendo los enterocitos. Esto tiene lógica, porque ya hemos dicho, la principal función del intestino delgado es la absorción. Mientras más lejos estemos de la boca, más cerca estamos del intestino grueso, por lo tanto hay menos células de absorción y van aumentando las de secreción. Muy bien, hasta aquí estamos tranquilos. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Carolina. Dentro de lo que es las cristas de nivel 1 hemos dicho que hay otros tipos de células. Las células madres son células madres. Las células madres son células triangulares con gran capacidad de mitosis que van a dar células hijas que van a determinar el recambio celular a nivel de lo que es el epitelio. Las células enteroendócrinas en el intestino delgado son esta y esta, sin contar otras que me he colocado. Entonces fíjense cómo en el intestino delgado realmente yo voy a tener gran cantidad de secreción de hormonas y neurotransmisores, comenzando con las células IG, que son células similares a las G del estómago, o sea, van a secretar gastrina. Las células D, que van a secretar somatostatina. Fíjense cómo aquí ya comenzamos a jugar. ¿Para qué sirve la gastrina? ¿Estimula o inhibe la secreción de ácido? Estimula. Y la célula, la somatostatina, inhibe. Dependiendo cómo salga ese quimo. Si sale muy alcalino, el intestino puede mandar una hormona para decirle: oye, estómago, estás secretando una vergüenza, tu ácido, secreta más ácido y manda gastrina. Si es que el quimo sale muy ácido, también puede decirle: oye, te estás pasando, chango, estás botando mucho ácido. Baja un poco la secreción de ácido. Fíjense cómo a base de hormonas estoy regulando la calidad del quimo y estoy regulando el pH de la luz intestinal. Por lo tanto, y más cosas. Las células S secretan secretina. La secretina inhibe la secreción de ácido clorhídrico y estimula la secreción de bicarbonato de sodio a nivel del páncreas. Por lo tanto, yo voy a tener, al secretar secretina, un contenido intestinal alcalino. Y así podemos ir jugando. Las células I secretan colecistoquinina, que determina secreción de enzimas pancreáticas y contracción de la vesícula biliar. Las células L, que van a secretar enteroglucagón, que actúa para regular la cantidad de glucosa a nivel de la sangre. Fíjense cómo, inclusive dependiendo de lo que consumimos, yo puedo comenzar a regular la cantidad de glucosa. La serotonina y sustancia P, que actúan como vasodilatador y actúa para determinar secreción a nivel pancreático. Serotonina, motilina. La motilina es importante a la hora de determinar el movimiento intestinal. Ahora hay un nuevo fármaco para la diarrea, y este fármaco para la diarrea lo que hace es actuar sobre las células MO, que secretan motilina, y al inhibir y competir con los receptores de células MO, lo que hacen es disminuir el peristaltismo. Y al disminuir el peristaltismo, ¿qué estoy haciendo? Disminuyo la diarrea, porque ya no se va a mover tan rápido el intestino, ¿se dan cuenta? Entonces la motilina aumenta el peristaltismo, como su nombre dice, ¿no? Las células K secretan péptido inhibidor gástrico, que inhiben los movimientos migratorios del estómago y por lo tanto la salida del quimo al estómago. Péptido inhibidor vasoactivo, que determina vasoconstricción. Neurotensina y bombecina, que actúan como neurotransmisores, uno actuando a nivel del sistema nervioso y otro a nivel de la secreción del intestino, y etc. ¿Vale? Esto van a ver que creo bien beneficio, pero básicamente tengan una idea. El intestino es una gran cantidad de neurotransmisores y hormonas que va a determinar la regulación
de las secreciones y del movimiento en el tubo digestivo. Sí, intestino es una máquina, pero esta es la base. Estas células trapezoidales, acidófilas, que se encuentran en lo que es la cripta del Lieberkühn, que se van a caracterizar por secretar proteínas. Esto es con Z, ¿no? Zinc, aunque en muchos lugares es con C, para nosotros para no confundirnos, Z, zinc, que tienen función fagocitaria, en teoría, y que secretan lisosimas. ¿Qué son las lisosimas? Enzimas que actúan sobre bacterias. ¿Para qué sirve el zinc? Porque está de moda. Tomaremos zinc, ¿no? ¿Para qué sirve el zinc ya? Lo que sepas. ¿Alguien sabe para qué sirve el zinc? Porque hay muchos pediatras, inclusive que a las guaguas siempre le dan jarabe de zinc cuando tienen diarrea. El zinc, aparte de ser un oligoelemento que mejora lo que es la función de los linfocitos, por decir, tomar mucho zinc para subir nuestras defensas, en teoría lo que hace es bañar esa cripta del Lieberkühn, la vellosidad, disminuyendo la adhesión de bacterias. ¿Sí? En teoría, porque eso es muy controversial. Muchos pediatras dicen usamos zinc, muchos otros no. A nivel del adulto, la verdad se utiliza para muy pocas cosas. Entonces, las células de Paneth, en teoría, tienen una función defensiva contra bacterias. Estas son las bien rojitas, son bien eosinófilas, bien acidófilas. ¿Sí? Hasta ahí están bien. Entonces, yo ya he formado mi intestino, que tiene varios tipos de células, que puede tener proyecciones de tejido conectivo, que tiene una serosa, ¿sí? Que tiene el mal, que tiene secreción de hormonas, que tiene un proceso absortivo selectivo, que termina el proceso de lo que es la digestión. Ahora que yo ya sé todo eso de términos generales del intestino, comenzaré a formar las partes del intestino hablando de sus características estructurales específicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya nos vamos. Esto vamos a hacer mañana. Porque cuando hablamos de muchas células se hacen bolas, ¿no? ¿Nadie? Esto puede llegar a ser muy sencillo, como les he explicado, muy complejo. Hace 2 años, cuando me pidieron que sea profesor en una maestría de nutrición, hablamos 6 horas solamente de absorción. A nivel intestinal, obviamente, y la verdad que me aburrí mucho. Entonces, ¿no tienen preguntas hasta acá?